Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de ciencia y ambiente. La clase pasada estuvimos hablando acerca de la materia. ¿Qué era materia? Materia es todo lo que nos rodea. Todo es materia. También estuvimos hablando que la materia no se destruye, solo se transforma. El día de hoy vamos a ver los estados de la materia. Los estados de la materia, los tres estados fundamentales de la materia, como todos ya hemos escuchado hablar, son sólido, líquido y gaseoso. El hielo y la roca son cuerpos que están en estado sólido. El agua de un lago y el aceite con el que cocinamos son cuerpos que están en estado líquido. Y el aire encerrado dentro de un globo y las burbujas que contienen las gaseosas son cuerpos que están en estado gaseoso. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Vamos a hacer una cosa. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Todos sabéis que la materia es aquello de lo que están hechas las cosas y que posee dos propiedades fundamentales. Tiene masa, que es la cantidad de materia que tiene, y volumen, que es el espacio que ocupa. Bien, pues ahora vamos a conocer los estados en los que puede estar la materia. La materia puede presentarse en tres estados: en estado sólido, líquido y gaseoso, cada uno de ellos con sus propias características. Vamos a conocerlas. El estado sólido se caracteriza por tener un volumen invariable y una forma fija, aunque en algunos casos esa forma la podemos cambiar, como ocurre con la plastilina o la arcilla. En esos casos decimos que son sólidos moldeables. El estado líquido se caracteriza porque tiene un volumen invariable, pero pueden cambiar de forma. Los líquidos adaptan su forma a la forma del recipiente que los contiene, como este vaso o esta jarra. El estado gaseoso se caracteriza por tener un volumen y una forma variable. Al igual que los líquidos, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, pero siempre ocupan todo su volumen, todo el espacio de ese recipiente. Ya hemos conocido los tres estados en los que puede estar la materia, pero ¿sabéis cómo podemos cambiar la materia de un estado a otro? Los cambios de estado se producen calentando o enfriando la materia. Y hay distintos tipos: fusión, solidificación, vaporización y condensación. La fusión es el paso de la materia en estado sólido a líquido y se produce al aumentar su temperatura. Cuando calentamos un hielo o lo dejamos a temperatura ambiente, se derrite y pasa de sólido a líquido. La solidificación es el caso contrario a la fusión. La materia pasa de estado líquido a estado sólido. Se da, por ejemplo, cuando metemos agua en un congelador y esta se convierte en hielo, pasa de líquido a sólido. La vaporización o evaporación se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Por ejemplo, cuando hervimos el agua, esta se convierte en vapor, pasa de líquido a gas. La condensación es el paso de gas a líquido y se da cuando se enfría la materia en estado gaseoso. ¿Os habéis fijado alguna vez que cuando se empañan cristales o espejos aparecen gotas de agua? Eso se produce cuando el vapor de agua entra en contacto con una superficie fría. En ese momento, el vapor se enfría y se convierte en líquido. Fácil, ¿eh? Bueno, ya hemos conocido los estados en los que puede estar la materia. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¿Sí? Comentarle que le estoy enviando una tarjeta de
Dame un momento, no me voy a cortar mientras estoy actualizando en este momento. La aplicación para que vean el detalle de su saldo, el detalle de sus datos y todo de manera correspondiente. Es para que vean con respecto a sus saldos el detalle de su Smile and Learn. Uf, qué calor. ¡Ey, hola! Estoy preparando unos polos de fresa. Con el calor que hace me apetece mucho. Pero para que estén sólidos como estos, tendré que congelarlos y esperar un poco. ¿Qué? ¿No sabes lo que es sólido? Es uno de los estados de la materia. Tranqui, que te los explico en un momento. La materia, la sustancia de la que están hechas todas las cosas, puede encontrarse en tres estados. Líquido, como este zumo de fresa. Sólido, como este polo. Y gaseoso, como el vapor de esta olla. Las bebidas que tomamos están en estado líquido. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene, y su volumen siempre es el mismo. Las partículas están separadas y pueden moverse. ¿Ves cómo se mueven? Parece que están bailando. Los polos que comemos están en estado sólido. La materia en estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen constantes. Las partículas están ordenadas y muy juntas. ¿Lo ves? Por último, el estado gaseoso. El vapor de la olla está en estado gaseoso. La materia en estado gaseoso puede cambiar el volumen y la forma, ocupando todo el espacio del recipiente que la contiene. ¿Ves? Las partículas están muy separadas y pueden moverse libremente. ¡Mira! Están un poco locas. ¿Lo has entendido todo? Vamos a repasar un poco. La materia se puede encontrar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. La materia en estado sólido siempre tiene la misma forma y ocupa lo mismo. Las partículas que la forman están ordenadas y muy juntas. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene. Siempre ocupa lo mismo. Además, sus partículas están separadas y pueden moverse. La materia en estado gaseoso tiene volumen y forma variables. Sus partículas están muy separadas y se mueven libremente. Eso es todo sobre los estados de la materia. Es muy interesante, ¿verdad? Bueno, te dejo que si no, no voy a vender ningún polo. ¡Hasta luego! Sería el número de cambio de plan para el número... Ah, sí, perfecto. Esto estará listo en breve. ¡Ey, hola! Estoy preparando más helados para venderlos. Me salen tan ricos que se me están acabando. Estos ya están listos, ¿ves? Al enfriarlos en el congelador, se han solidificado. ¿Sabes qué es la solidificación? Es uno de los cambios de estado de la materia. Hay unos cuantos. Tranqui, que te los explico. Como sabes, la materia puede estar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Los cambios de estado se producen cuando la materia se calienta o se enfría. Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. A este proceso lo llamamos solidificación. ¡Oh no! ¡Se han derretido los polos! ¡Qué despistada soy! Bueno, ¿recuerdas cómo se llama el cambio de estado sólido a líquido? ¡Fusión! El paso de estado sólido a líquido se llama fusión. Cuando aumenta la temperatura de un sólido, comienzan a separarse las partículas que componen la materia y pueden moverse con mayor facilidad. ¿Lo ves? Al calentar el líquido, este se convierte en gas. ¿Recuerdas cómo llamábamos a este proceso? El paso de estado líquido a estado gaseoso se llama vaporización. Al calentar un líquido, la unión de las partículas que componen la materia se separan más unas de otras y pueden moverse libremente por el espacio. ¿Y si tapo esta olla?
El vapor, al chocar con la tapa, se enfría y pasa de estado gaseoso a líquido. ¿Recuerdas cómo se llamaba este proceso? Pero si te lo he dicho antes, el paso de estado gaseoso a estado líquido se llama condensación. Cuando un gas se enfría, las partículas de la materia comienzan a unirse unas con otras y a moverse más despacio, hasta que la materia pasa a ser líquida. Yo creo que ya estarán los helados que puse antes a congelar. ¡Sí! Hace un rato metí un molde con líquido en el congelador y al cabo de un rato está sólido. El cambio de estado de líquido a sólido se llama... Venga, que lo sabes. Te lo dije antes, se llama solidificación. En la solidificación, las partículas de la materia se sitúan unas muy cerca de otras, reduciendo su movimiento. Y esos son los cambios de los estados de la materia. ¿Repasamos? Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. Este proceso se llama solidificación. Bueno, pues ya conoces los cambios en los estados de la materia. Espero que te sirvan para el cole. Yo te dejo que se me acumula la gente. ¡Hasta luego! Muy bien. Hemos visto un video acerca de los estados de la materia, donde encontramos el sólido, líquido y gaseoso. Y vamos a aumentar también un estado que se llama el plasma o plasmático. También hemos visto los procesos de condensación, vaporización, fusión, que son los procesos que cambian cuando la materia se enfría, cuando el agua se enfría o cuando el agua se calienta. En física y química, para cualquier sustancia mezcla, modificando sus condiciones de temperatura o presión, pueden obtenerse de distintos estados o fases, denominados estados de agregación de la materia, en relación a las fuerzas de unión de las partículas, sea moléculas, átomos o iones que la constituyen. Todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes. Los más conocidos y observables cotidianamente son 4: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. También son posibles otros estados que no se producen de forma natural en nuestro entorno, como por ejemplo los condensados y las estrellas de neutrones. Se cree que también son posibles otros como el plasma. El estado sólido. Los objetos de estado sólido se presentan como cuerpo de forma definida. Sus átomos a menudo se entrelazan formando estructuras estrechas definidas, lo que les confiere la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparentemente. Son calificados generalmente como duros, casi como resistentes, y en ello las fuerzas son mayores que las de repulsión. En los sólidos cristalinos, la presencia de espacios intermoleculares pequeños da paso a la intervención de fuerzas del enlace, que se ubican en las celdillas en forma geométrica. En los amorfos o vítreos, por el contrario, las partículas lo constituyen, carecen de una estructura ordenada. Las sustancias de estado sólido suelen presentar algunas de las siguientes características. Cohesión elevada, tienen una forma definida y memoria de forma, presentando fuerzas elásticas resustituidas si se deforman de su configuración original. A efectos prácticos son incomprensibles. Tienen resistencia a la fragmentación, fluido muy bajo o nulo,
Algunos de ellos se subliman. ¿Qué significa se subliman? Que algunos de ellos cambian de estado. Son muy suaves cuando lo exponen por ejemplo, al sol o lo calientan. Estado líquido. Si se incrementa la temperatura de un sólido, va perdiendo forma hasta desaparecer de la estructura cristalina, alcanzando el estado líquido. La característica principal es la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. Aún existe cierta unión entre los átomos del cuerpo, aunque mucho menos intensa que en los sólidos. El estado líquido presenta las siguientes características: cohesión menor, posee movimiento de energía cinética, son fluidos, no poseen forma definida, ni memoria de forma de que la toman la forma de la superficie o el recipiente que lo contiene. En el frío se contrae, exceptuando el agua. Posee fluidez a través de pequeños orificios. Puede presentar difusión y son comprensibles. En el caso del estado gaseoso, se denomina gas al estado de agregación de la materia, compuesto principalmente por moléculas no unidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen definido ni forma definida y se expanden libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Su densidad es mucho menor que de los líquidos y sólidos, y las fuerzas gravitatorias y de atracción entre sus moléculas insignificantes. En algunos diccionarios, el término gas es considerado como sinónimo de vapor, aunque no hay que confundir sus conceptos. Vapor se refiere estrictamente a aquel gas que se puede condensar a temperatura constante, dependiendo de sus contenidos de energía o de las fuerzas que actúan. La materia puede estar en un estado u otro diferente. Se han hablado durante la historia de un gas ideal o de un sólido cristalino perfecto, pero ambos son modelos límites ideales, por lo tanto no tienen existencia real. En un gas las moléculas están en un estado de caos y muestran poca respuesta a la gravedad. Se mueven tan rápidamente que se liberan unas de otras. Ocupan entonces un volumen mucho mayor que los otros estados, porque dejan espacios libres intermedios y están enormemente separadas una de las otras. Por eso es tan fácil comprimir un gas, lo que significa que en este caso disminuir la distancia de las moléculas. El gas carece de forma y de volumen, porque se comprende que donde tenga espacio libre, allí irán sus moléculas entrantes y el gas se expandirá hasta llenar por completo cualquier recipiente. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Comentarle a un caballero que para poder brindarle esta línea nueva, necesariamente tiene que ser la titular quien se comunique con nosotros. No sé si me brindaría... Vamos a hablar de un estado diferente de la materia que se refiere al estado plasmático. Perfecto, entonces primero cancelamos, yo le devuelvo la llamada a este número 9683. Plasma es una de las formas fundamentales en que la materia puede agregarse y es la más predominante en el universo observable. El plasma consiste en un gas caliente, brillante y altamente ionizado, hasta un punto donde cobra propiedades únicas que lo diferencia del estado gaseoso o de cualquier otro gas en particular. El plasma lo vemos diseminado en las estrellas de los cielos nocturnos. Al haber un número interminable de estrellas en el universo, así como de nebulosas y de otras entidades celestes, se le considera como el estado de la materia más importante. En la Tierra se considera el cuarto estado, después del líquido, sólido y gaseoso. El Sol es el ejemplo más cercano donde podemos apreciar a escalas masivas las características del plasma en un entorno natural. Por otro lado, en la Tierra ocurren fenómenos naturales en los cuales se desencadena una momentánea aparición del plasma.
tales como el fuego y los rayos en las tormentas. El plasma no solo viene asociado a altas temperaturas, millones de grados Kelvin, sino también a grandes potenciales eléctricos, a luces incandescentes y a una conductividad eléctrica infinita. Características del plasma. Composición. La materia está compuesta de partículas, moléculas, átomos, iones, células, etc., las cuales, dependiendo de la efectividad y las fuerzas con que se agreguen, establece un estado sólido, líquido o gaseoso. Las partículas del plasma consisten en átomos cargados positivamente, mejor conocidos como cationes, y en electrones. En el estado plasmático de la materia no se habla de moléculas. Los cationes y electrones vibran a altísimas frecuencias, mostrando un comportamiento colectivo y no individual. No pueden separarse o moverse sin que todo el conjunto de partículas se perturbe. Esto no ocurre, por ejemplo, con los gases, donde sus átomos o moléculas, aunque colisionen unas con otras, tienen interacciones mínimas despreciables. Formación. El estado plasma se forma principalmente cuando un gas se ioniza resultado de su exposición a temperaturas muy altas. Partamos primero de un cubo de hielo. Este es un sólido. Si se le calienta, el hielo se derretirá en agua líquida. Luego, calentando a mayores temperaturas, el agua comenzará a hervir y a escapar del líquido como vapor, el cual es un gas. Hasta aquí tenemos los tres estados más conocidos de la materia. Si el vapor de agua se calienta a una temperatura mucho mayor, bajo condiciones favorables llegará un momento en el que sus enlaces se romperán para formar átomos de oxígeno e hidrógeno libres. Acto seguido, los átomos absorben tanto calor que sus electrones comienzan a salir disparados hacia los alrededores. Así se han formado cationes de oxígeno e hidrógeno. Estos cationes terminan envueltos en una nube de electrones, agregados por la acción de la colectividad y las atracciones electrostáticas. Se dice entonces que se ha obtenido un plasma a partir del agua. En este caso, el plasma se formó por acción de la energía térmica. Sin embargo, las radiaciones altamente energéticas, rayos gamma, así como las grandes diferencias de potenciales eléctricos pueden inducir también su aparición. Cuasineutralidad. El plasma tiene la característica de ser cuasineutral, casi neutro. Esto se debe a que el número de electrones excitados y liberados de los átomos tiende a ser igual a las magnitudes de las cargas positivas de los cationes. Propiedades físicas. El plasma, por lo general, tiene la apariencia de ser un gas líquido altamente conductor de la electricidad, brillante, caliente y que responde o es susceptible a los campos electromagnéticos. De esta manera, a los plasmas se les puede controlar o encerrar manipulando un campo magnético. Tipos de plasma. Hay dos tipos de plasma: los parcialmente ionizados y los totalmente ionizados. Parcialmente ionizados. Un plasma parcialmente ionizado es aquel en el que los átomos no han perdido todos sus electrones, pudiendo haber inclusive átomos neutros. En el ejemplo del calcio podría ser una mezcla de cationes Ca elevado a la 2 positivo, átomos Ca y electrones. A este tipo de plasma se le conoce también como plasma frío. Por otro lado, los plasmas pueden estar contenidos en recipientes o medios aislantes que impidan la difusión del calor a los alrededores.
Totalmente ionizados. Un plasma totalmente ionizado es aquel en el que sus átomos están desnudos, pues han perdido todos sus electrones. Por lo tanto, sus cationes tienen altas magnitudes de carga positiva. Para el caso del calcio, este plasma estaría compuesto por cationes Ca elevado a la 20 positivo, núcleos de calcio y muchísimos electrones de gran energía. A este tipo de plasma se le conoce también como plasma caliente. Veamos ahora algunos ejemplos de plasma. Lámparas de plasmas y luces de neón. Las lámparas de plasma son un artefacto que adornan de luces fantasmales cualquier dormitorio. No obstante, hay otros objetos donde podemos presenciar el estado plasma, en las famosas luces de neón, cuyo contenido de gas noble se excita por el paso de una corriente eléctrica a bajas presiones. Rayos. Los rayos que caen de las nubes son una manifestación momentánea y súbita del plasma terrestre. Tormentas solares. Algunas partículas plasmáticas se forman en la ionosfera de nuestro planeta por el bombardeo constante de las radiaciones solares. En las erupciones o coletazos del Sol vemos enormes cantidades de plasma. Auroras boreales. En los polos de la Tierra se observa otro fenómeno relativo al plasma, las auroras boreales. Aquel fuego de coloraciones heladas recuerda que las mismas llamas de los fogones de nuestras cocinas son otro ejemplo rutinario de plasma. Dispositivos electrónicos. El plasma también forma parte, en menores proporciones, de dispositivos electrónicos tales como los televisores y monitores. Soldaduras y ciencia ficción. Ejemplos de plasma también los vemos en los procesos de soldadura, en los rayos láser, en las explosiones nucleares, en los sables luminosos de Star Wars y en líneas generales en cualquier arma que se asemeje a un cañón de energía destructiva. Estoy actualizando para ver qué plan tiene. Si ves comentarla, entonces olvide de poder descargar la aplicación de Movistar, o ya la tiene descargada. Muy bien. Hemos visto un video muy interesante de lo que es el plasma. Tenemos planes a partir de lo siguiente, ¿sí? Su plan es de 20.990. Yo le podría ofrecer uno de 15.990, que son 45 GB. Vamos a ver ahora lo que es el concepto en sí, lo que es el plasma en sí, como ya hemos visto. Vamos a ver el cuarto estado de la materia, que es muy interesante. Estado plasmático. El plasma, como ya hemos visto en el video, es un gas ionizado, es decir, que los átomos que lo componen se han separado de algunos electrones. De esta forma, el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por iones y cationes. Los iones con carga positiva y negativa respectivamente, separados entre sí y libres, pero este es un excelente conductor. Un ejemplo muy claro es el Sol. En la baja atmósfera terrestre, cualquier átomo que pierde un electrón, cuando es alcanzado por una partícula cósmica rápido, se dice que está ionizado, pero a altas temperaturas es muy diferente. Cuando más caliente esté el gas, más rápido se mueven las moléculas y átomos
que es una ley de los gases ideales. Y a muy altas temperaturas, las colisiones sobre estos átomos, moviéndose muy rápido, son suficientemente violentas para liberar los electrones. En la atmósfera solar, solo una gran parte de los átomos están permanentemente ionizados por estas colisiones y el gas que se comporta como un plasma. A diferencia de los gases fríos, por ejemplo, al aire, a temperatura ambiente los plasmas conducen la electricidad y son muy fuertemente influidos por los campos magnéticos. La lámpara fluorescente contiene plasma. Su componente principal es el vapor de mercurio que calienta y agita la electricidad mediante la línea de fuerza a la que están conectada la lámpara. La línea positivo electrónicamente un extremo y negativo al otro. Causa que los iones positivos aceleren hacia el extremo negativo y que los electrones negativos vayan hacia el extremo positivo. Las partículas aceleradas ganan energía, colisionan con los átomos y expulsan electrones adicionales y mantienen el plasma, aunque se recombinen partículas. Las colisiones también hacen que los átomos emitan luz y de esta forma sea más eficiente que las lámparas tradicionales. Los letreros de neón y las luces urbanas funcionan como un principio principal y también se usaron en electrónicas. La parte superior de la ionosfera se extiende en el espacio algunos cientos de kilómetros y se combina con la magnetosfera, cuyo plasma está generalmente rarificado y también más caliente. Los iones y los electrones del plasma de la magnetosfera provienen de la ionosfera, que está por debajo y del viento solar, y muchos de los pormenores de su entrada y calentamiento que no están claros aún. Existe el plasma interplanetario, el viento solar, la capa más externa del Sol. La corona está tan caliente que no solamente están ionizados, sino que aquellos comenzaron con muchos electrones y tienen arrancados la mayoría, incluidos los electrones de las capas más profundas que están más fuertemente unidos. En la corona del Sol se ha detectado la radiación electromagnética, que es una característica del hierro que ha perdido 3 electrones. Esta temperatura extrema evita que el plasma de la corona permanezca cautivo por la gravedad solar y así fluye en todas las direcciones, llenando el sistema solar más allá de los planetas más distantes. Propiedades del plasma. Hay que decir que hay dos tipos de plasma, plasmas fríos y calientes. En los plasmas fríos, los átomos se encuentran a temperatura ambiente y son los electrones los que aceleran hasta alcanzar una temperatura de 5000 grados centígrados. Pero como los iones, que son muchísimo más masivos y están a temperatura ambiente, no queman al tocarlos. En los plasmas calientes, la ionización se produce por el choque de los átomos entre sí. Lo que hace es calentar un gas mucho y por los propios choques de los átomos entre sí que se ionizan. Estos mismos átomos ionizados también capturan a los electrones y en ese proceso genera luz. Por eso el sol brilla, y brilla el fuego, y brillan los plasmas en los laboratorios. El condensado de Bose-Einstein. Esta nueva fórmula de la materia fue obtenida el 5 de julio del 95 por los físicos Eric Cornell, Wolfgang y Carl Wieman, por los que fueron galardonados en el 2001 en el Premio Nobel de Física. Los científicos lograron enfriar los átomos a temperatura 300 veces más bajo de lo que había logrado anteriormente. Se le llamó Bose-Einstein condensado. Y es tan frío y denso que aseguran que los átomos pueden quedar inmóviles. Todavía no se sabe cuál será el mejor uso que se le puede dar a este descubrimiento. Este estado fue predicho por Samantha Gnat Bose y Albert Einstein en 1997. El condensado de Fermi, creado por la Universidad de Colorado por primera vez en el 99, en el primer condensado de Fermi, está formado por átomos que fue creado en 2003. El condensado fermiónico es considerado como el sexto estado de la materia. Es una fase superfluida formada por partículas a temperaturas bajas. Está cercanamente relacionado
con el condensado de Bose-Einstein. A diferencia de los condensados Bose-Einstein, estos están condensados de forma fermioniones en lugar de bosones. Dicho de esta forma, el condensado de Fermi es un estado de los electrones convierten en un superconductor. El primer condensado fermiónico atómico fue creado por Deborah Jean en el 2003. Un condensado quiral es un ejemplo de condensado fermiónico que aparece en las teorías sin masa, con rotura ni simetría quiral. Supersólido. Este material es un sólido en el sentido de la totalidad de los átomos de hielo que lo componen. Están congelados en una película cristalina rígida, de forma similar a los que están los átomos y las moléculas en un sólido normal como el hielo. La diferencia en este caso es que están congelados. En este caso, congelado no significa que está estacionario. ¿Qué significa? Congelado no significa que está estático. Como la película de hielo es tan fría, apenas 1/10 grado sobre el cero absoluto, comienzan a imperar las leyes de incertidumbre cuántica. En efecto, los átomos de helio comienzan a comportarse como si fueran sólidos y fluidos a la vez, que se mueve sin ninguna fricción, de ahí su nombre supersólido. Se demuestra que las partículas de helio aplicadas a temperaturas cercanas a cero absolutamente cambian de momento de inercia y un sólido se convierte en un supersólido, lo que previamente aparece como un estado de la materia. Otros posibles estados de la materia que podemos encontrar son el superfluido, la materia degenerada, la materia fuertemente simétrica, la materia débilmente simétrica, materia extraña o materia de quarks, superfluido, polaritón, materia fotónico o líquido de spin cuántico. Cada elemento o compuesto químico existen por determinadas condiciones de presión y temperatura a las que se producen los cambios de estado. Cuando se hace referencia a la temperatura del cambio de estado, que ésta se refiere a la presión atmosférica, de este modo las condiciones normales se convierten en compuestos, tanto sólido como líquido o gaseoso. Los procesos en los que una sustancia se cambia de estado son, por ejemplo, recordemos los estados de la materia que hemos visto en el video, los estados cuando se enfrían a altas temperaturas y cuando se enfrían a baja temperatura. Vamos a recordar. La sublimación es de sólido a gaseoso. La vaporización es de líquido a gaseoso. La condensación es de gaseoso a líquido. La solidificación es de líquido a gaseoso. Y la fusión es de sólido a líquido. La sublimación inversa es de gaseoso a sólido. Es importante aclarar estos cambios que se dan dentro de los estados de la materia, que son como los procesos sólido, líquido y gaseoso. Son los procesos en los que un estado de la materia cambia a otro manteniéndolos una semejanza en su composición. Entonces, ya sabemos que existen diferentes procesos. La fusión es el paso de sólido a líquido por medio del calor. La solidificación es el paso de líquido a sólido por medio del enfriamiento. La vaporización y ebullición son procesos físicos de un líquido pasa a estado gaseoso. La condensación es el cambio de la materia que pasa de forma gaseosa a líquida. La sublimación, que es el proceso que consiste en el cambio de materia sólida a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Un ejemplo es el hielo seco. La sublimación inmersa, que es el paso directo del estado gaseoso al estado sólido. La desioización, que es el cambio de plasma a gas. Y la ioinación, que es el cambio de un gas a plasma. Es importante hacer notar que todas las transformaciones
de fase de las sustancias, estas no se transforman en otras sustancias, solo cambia su estado físico. Los cambios del estado son divididos generalmente en dos tipos, progresivos y regresivos. Los progresivos encontramos a la vaporización, fusión y sublimación progresiva. Y los cambios regresivos, entre ellos encontramos a la condensación, solidificación y sublimación regresiva. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias. Que tengan un lindo día.